Hola, soy Sergio de Founders y vamos a ver una repetición de lo que fue el Instagram Live de hoy sobre la importancia de empezar a ejecutar. Vamos a ver que tiene tres aspectos importantes, que es de ahorrar, aprender y finalmente aplicar. No se pudo grabar el live de hoy día, así que lo estamos volviendo a hacer para que eventualmente ya quede grabado dentro de nuestro Instagram. A ver, el motivo principal por lo cual nosotros hemos decidido hacer esta sesión fue porque en verdad es súper importante, nos hemos dado cuenta que es súper importante ejecutar, porque hemos visto que aquellos emprendimientos que han salido más adelante son porque ya estaban ejecutando y como nos dimos cuenta, eso se vio reflejado en tres cosas, que lo vamos a ver en esta computadora. Ahí está. Entonces vamos a ver de que las personas que ya estaban ejecutando ya tenían las cosas claras, o sea, se notaba que sabían específicamente qué era lo mínimo que necesitaban para su proyecto. No pedían cosas de más, por decir, en sus primeros prototipos. Luego estos prototipos siguieron funcionando, o sea, no tuvieron que corregirlos mucho, solamente lo avanzado con sus usuarios. Y finalmente ya cuando estos equipos se centraron en cada vez avanzar más con sus usuarios, no tuvieron que retroceder, se vieron cómo iban desarrollándose profesionalmente, por decir, mejor, porque ya estaban hablando entre el equipo de una manera más ordenada, porque ya no tenían que preocuparse, no hubo tantas eventualidades ni tantas corrupciones, así que eso les permitió avanzar mucho más. Ahora, esa es algo que nos hemos dado cuenta, pero la verdadera razón por la cual quisimos crear la sesión de hoy fue porque hay unas tres, eh, tres específicas comentarios o enunciados que hemos escuchado con el cual no le vemos mucho, que efectivamente están pensando mucho en la idea o están investigando el mercado o quieren efectivamente hacer encuestas. El tema con esto es lo siguiente, de que esto, o sea, en verdad en el emprendimiento cuando quieres probar algo nuevo sobre todo, la verdad no hay muchas cosas que pensar. Y lo único que tienes que probar de una vez si es que tienes los cimientos sólidos para el nuevo proyecto que quieras realizar, sobre todo si es un proyecto innovador. Ahora, antes que nada, quería empezar. ¿Qué es ejecutar y qué no es ejecutar? Porque hemos visto en la práctica que al final hay unas cosas que sí se pueden considerar como que ya está avanzando y ya deja de ser una idea. Y quiero hacer algunos ejemplos. Hemos colocado aquí, por ejemplo, cuál es, qué se considera, qué se considera, que sí se considera y que no se considera como una parte de la ejecución. Que es en la parte de aquí, vemos que consideramos que no es una ejecución, por ejemplo, leer sobre el tema específico o inscribirse a cursos o planear en equipo, hacer encuestas. Las encuestas vamos a ver que es algo peculiar más adelante. Diseñar el logo, consultar expertos. No hay mucha interacción con lo que en verdad necesitamos, que es el mercado, o mejor dicho, los usuarios, que es quien siempre tiene la razón cuando está haciendo un nuevo emprendimiento. Por otro lado, cosa que sí consideramos una parte de una ejecución, que es conversar directamente con los usuarios que tengas, crear hipótesis, que son unas pequeñas pruebas o apuestas, que esto puede ser de una manera u otra, y probarlas para ver si son verdaderas o falsas. Esto siempre con usuarios. Y finalmente también generar ventas, que es lo más obvio, pero también se puede considerar una ejecución, una venta de algo que tú estés haciendo a tus usuarios, pero de algo parecido. Por ejemplo, si quieres vender algún producto que tenga determinadas características y todavía no lo tienes listo, pues vale que funciona y podría así considerarse como una ejecución cuando estás comercializando algo que se parezca. Y con el usuario también te permite entenderlo. Ahora, queremos dar una diferencia. ¿Qué, es el, qué, qué consideramos una parte de una ejecución eficiente y no eficiente? Obviamente vamos a ir por el de la derecha. Pero en cuanto a la otra, o sea, ¿por qué es que queremos ir por algo eficiente? Porque hemos notado que en una ejecución tradicional, por decir un trabajo de campo, bueno, en lo que hemos aprendido en la universidad, y quiero que esto lo tomen en una pequeña pantalla o si no, recuerden para explicar una parte de aquí, a ver. Cuando estamos viendo en la universidad o nos han enseñado cómo hacer un pequeño estudio de mercado para un proyecto empresarial o para lo que nos hayan enseñado algún trabajo, finalmente la relación entre la solución que tú puedes dar y lo que has averiguado en el trabajo de campo, que son unas encuestas también en un tamaño muestra limitado, al final se deriva en una nota y no es una respuesta directa de aprendizaje de qué es lo que en verdad podrían estar haciendo tus usuarios. Sin embargo,
en la vida real es un tema en el cual los usuarios podrían decir que sí o podrían decir que no. No es algo fijo y es de constante aprendizaje también. Por otro lado, el método usual de investigación también que hacen algunas empresas especializadas y mejor dicho que compran algunas empresas que quieren expandirse a nuevos mercados, por ejemplo, o descubrir un nuevo nicho, es tema de encuestas, focus y entrevistas. Esto es válido a determinado, digamos, tamaño de muestra. Por decir, a más de una población que sea representativa, tantas encuestas, que hermano con tantos representatividad de focus groups. Y en verdad esto llega a ser solamente hecho por empresas especializadas. Y esto significa que tiene un valor, digamos, también un poco alto, ¿no? Que solamente las empresas también podrían pagar. Entonces, aparte es una decisión interna que tiene la empresa y finalmente para hacer la ejecución. Pero ¿qué hacemos si es que no podemos, que es lo más usual que hacen todos los emprendedores, que es hacer un estudio de mercado y pagarlo? No. De una manera eficiente lo que puedes hacer es priorizar lo más importante, aquellas cosas que te des cuenta que sí o sí tienen que pasar y si no el emprendimiento no te vale la pena, o mejor dicho, no va a ser válido, no tiene unos cimientos importantes. Luego de eso, construir siempre en base al usuario, que uno por uno te vaya diciendo, no hay una cantidad máxima ni mínima, sino algo con el cual tú vayas entendiendo de que ya hay un aprendizaje que vas teniendo de determinados usuarios. Me gustaría contarles el ejemplo de un edificio, que es el siguiente. Imagínense que ustedes están pensando en en construir un nuevo edificio en una zona que no está tan determinada, que no es tan usual y digamos que no es tan común o digamos no es tan conocido como hacer un ejercicio. Imaginándonos que estamos en un edificio, imaginémonos que estamos creando un nuevo negocio. Entonces, vemos que en la parte de aquí tienes el edificio y claro, tú podrías estar pensando, ¿sabes qué? Me gustaría que sea de este color o sea del otro color, o que las luces sean de una forma o sean de otra forma, o que el edificio de los costados sean de otra manera. Pero lo que en verdad importa más allá de eso es que se parece como cuando estamos haciendo un negocio y queremos que tenga tantas peculiaridades. Lo principal que debemos hacer, si es que esto no es tan... Por más que averiguar los materiales de internet, si que funcionan o no, es un tema de ver si es que efectivamente se puede construir un edificio ahí. Basta con hundir quizás la primera columna del edificio en la tierra y si se aguanta y si se puede, pues entonces sí vale la pena avanzar. Pero si es que no aguanta o si es que ya vas determinadas partes de la columna y no va avanzando bien, pues te das cuenta que esto no se puede pasar. Y no es solamente una vez, sino es continuo. O sea, una vez que sigas avanzando en la construcción, digamos que tienes que seguir viendo cómo puedes ir avanzando. Claro que si es que por algunos motivos, ojalá no pase con ninguno de esos proyectos, pero si es que llega a pasar de que las cosas no pintan bien o el mercado no está apto o su solución no es viable, pues ya no van a tener que destruir tanto como si tuvieran que hacer este nuevo edificio en el cual al final se va a caer o no va a funcionar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día finalmente ya es por qué aprender a ejecutar, que son estos tres beneficios. Hemos visto ahorrar, aprender y aplicar. Ahora, para ahorrar, son estos los puntos, ustedes pueden tomar nota. Y ahora vamos a pasar a explicar un poco de cada uno. A ver, lo más básico que se queda entendido, mi pelo está cada vez más largo por el tema de la cuarentena, es que la forma más entendible y más clara de cómo es que se ahorra, tú puedes ahorrar al pensar ejecutar las cosas y ya que dejen ser de idea, es que claro, tú ya no tienes, imaginemos que sin ejecutar has mandado a desarrollar una nueva página web o hasta un nuevo aplicativo en el cual todo es en base a lo que tú piensas, tu percepción de cómo podrían ser los usuarios. Entonces, obviamente, si es que inviertes 20,000 soles, al final nadie lo está usando, en la cancha recién vas a dar cuenta por qué, si eres atento y quieres aprender, te vas a dar cuenta por qué en la cancha es que nadie lo está usando. Y si nadie lo usa es por determinadas características y ahí vas a tener que cambiar, ojalá sea poco, pero muchas veces si es que no haces nada, si es que no has interactuado, no has ejecutado antes con tus usuarios, vas a darte cuenta que tienes que cambiar todo, vas a tener que construir algo de nuevo, incluso vas a tener que invertir tiempo en destruir lo que has tenido si es que la base, aunque sea, te funciona. Entonces es un doble dolor de cabeza.
Entonces, si es que ya entre más detalles, más características, más mensajes, más, digamos, caminos, flujos tengas dentro, ya definidos dentro de lo que podría ser tu solución, es mejor. Te va a hacer ahorrar dinero. En que solamente vas a tener pequeñas iteraciones después. De iteraciones me refiero a nuevas modificaciones de cómo es que tus usuarios al final quieren que sea tu producto. Luego de eso, viene un tema de conocimiento. Nosotros creemos que al menos los primeros presupuestos que en tu nuevo proyecto que deberías, o sea, en tu presupuesto los primeros gastos que deberías considerar o inversión de dinero debería ser en aquellas cosas para ejecutar o para aprender a ejecutar también. Por ejemplo, si es que tú quieres emprender determinada cosa y quieres leerte un libro sobre por ejemplo, emprendimiento avanzado o redes sociales, manejo de redes sociales o manejo comercial o cómo es que algunas, lo específico, lo clave de nuevos emprendimientos en este sector, en verdad, o sea, no está mal, pero de hecho serviría mucho más si es que primero sabes qué cosas están pidiendo tus usuarios, qué cosas sí, qué cosas no, y según eso darte cuenta qué es lo que podrías invertir en educación o en tiempo o en recursos, dependiendo de qué es lo que te falte, porque ya sabes que tus usuarios son así y no son así de determinada manera. Entonces es una forma también de ahorrar como si fuese un gasto, pero al final el conocimiento mejor, más general es tenerlo cuando ya tienes, aunque sea una base de tus usuarios. Y muchas veces para hablar con tus usuarios solamente tienes que averiguar algunas técnicas que pueden verlo también en un video pasado que tenemos, que es sobre cómo reconocer las necesidades de tus usuarios y plasmarlo en tus productos. Igual lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahora, otra cosa sobre todo que es de ahorrar es el tema de ahorrar tiempo en estar pensando y repensando la idea. Acá parece mentira, pero si tú le das vueltas determinados tiempos, cada fin de semana o quizás en la pizarra o averiguando cosas y no estás ejecutando o estás hablando, incluso peor, si estás reuniéndote mucho más tiempo con tu equipo, eso al final es pensar y repensar, no ejecutar. Entonces, si es que ustedes implican todo ese tiempo y, por ejemplo, ojalá no pase, pero al final de la ejecución se dan cuenta que no iba, pues pudieron haber hecho eso del inicio y se ahorraban todo ese tiempo, no solamente para ustedes. O sea, no es un costo de oportunidad no solamente para otros proyectos, sino también para ustedes de las cosas personales que podrían haber hecho. Ahora, si es que no es la prioridad de tiempo que necesitan ahorita, que tienen que hacer ahorita, pero ven que quizás lo puedan ejecutar en unos 2, 3 meses, porque van a estar más libres de chamba, etcétera, o van a terminar de dar un examen, yo les recomiendo que aunque sea en un fin de semana, en una semana, vayan, traten de hablar con sus usuarios, tal como lo hicimos en este video, y finalmente sepan, ok, hay una oportunidad, no hay una oportunidad. Y finalmente, pues, a siguientes semanas puedes estar pensando en cómo es que, de lo que ya sabes, cómo lo podrías mejorar. Hay una imagen que me da mucha risa, que me hace pensar a que ya el tiempo que te puedas ahorrar y recursos, pero sobre todo tiempo, cuando no estás ejecutando, es la siguiente. Que es, no sé si ustedes han visto a una vaca rumiar, que es que cuando tiene un pasto y lo sigue masticando y lo sigue masticando y lo sigue masticando. Más o menos eso es lo que queremos evitar cuando estás una idea y la sigues pensando y la sigues pensando. Ahora vamos al segundo punto, que es sobre aprender. En tema de aprender quiero que se lleven estos 3 puntos que lo voy a comenzar a explicar ahorita. A ver, una vez que ya estás ejecutando, que significa hablando con tus usuarios o probando distintas cosas, te vas a dar cuenta que no es, lo único que tienes que saber no es si cuál es la cantidad que van a comprar tus consumidores, o mejor dicho, cuál es si al final lo van a comprar o no lo van a comprar. En verdad hay muchas variables. Por ejemplo, cómo es que te tienes que comunicar con ellos, mediante qué medio, en qué momentos, qué anuncios tienes que colocarles, qué cosa entienden y qué cosa no entienden, cuál es la manera que a ellos les gusta pagar. Ellos quieren tomar la decisión o desean que tú les sugieras algo. Más o menos cuánto tiempo de respuesta tienes que darles, cuál es el precio que quieres cobrar. Hay un montón de cosas, o mejor dicho, cuáles son tus proveedores, cuáles deben ser tus alianzas. Hay tantas cosas que te vas a dar cuenta conversando con tus usuarios que no solamente una cosa, sino son varias que tienes que ir aprendiendo, identificando. Eso también va de la mano con que puedes ir ese tipo de cosas, te das cuenta que hay distintas variables y puedes preguntarle a tus usuarios
en la ejecución, cuáles son las falencias que tiene la competencia, qué cosa de estas no le está haciendo bien la competencia para este específico grupo de usuarios al cual tú te quieres, con tu proyecto, te quieres enfocar para darles una solución. Esto termina siendo súper bueno, o sea, es un beneficio de por qué comenzar a ejecutar bien, porque de una vez del inicio te puedes dar cuenta armando tu estrategia. Ahora, no quiero ser un técnico y no irme en términos muy complejos, pero a mí me encanta mucho este tema y he investigado muchísimo sobre el tema de estrategia. Y poniéndolo súper simple, lo más simple que voy a poder ponerlo, es que dado que tú puedes armar distintas decisiones en las cosas que tengas, en las variables que has visto, y tomar determinadas decisiones para que al final estas decisiones también guarden relación entre sí. Por ejemplo, si es que tú quieres mostrar, tú has elegido ofrecer precios bajos y tiene sentido ir con personas que estén dispuestas a que no quieran tener un presupuesto, sino que estén buscando un precio accesible. Y eso también va de la mano, por ejemplo, con proveedores que también estén buscando algo más de cantidad que de margen. Entonces, hay distintas cosas que tú puedes ir viendo. Y me refiero a esto que estén relacionadas porque una estrategia también es para que no te la quiten y no te puedan copiar. A ver, todo en esta vida y todas las actividades de negocio también son copiables. Pero el tema es que no todas son copiables al 100%. Imaginemos que alguien te puede copiar algo al 90%, 95% de probabilidad de que le salga igualito. Entonces, si tú multiplicas 0.95 esta probabilidad, pero también necesita la otra para poder tener tal sinergia. Ahora, acordemos de que nuevos competidores, o mejor dicho, otros viejos competidores o empresas que ya están ahí, si quieren, por ejemplo, parecerse a ti, van a tener que renunciar o van a tener que cambiar las decisiones que están conectadas alrededor. Y por eso es que al final va a ser más difícil que les copien todo. Así que de una vez puedes ir... no es una cosa fija que vas a tener desde el inicio, sino es algo que vas a ir avanzando, pero aunque sea tienes un mapa claro al ejecutar o al comenzar del inicio porque ya has hablado con tus usuarios, sabes cómo puede ser. Ahora, esto también va de la mano, te ayuda no solamente a armar tu estrategia, sino también a definir tu primer prototipo. Y eso también lo hemos hablado en otro video pasado, justo en el anterior, en el último, que te dice que el prototipo al final es aquella primera versión de tu producto que te permite poder comenzar a aprender de tus usuarios. Pero yo, al menos en nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que el prototipo no es solamente un producto o un servicio en sí o una solución. Al final es todo el sistema de actividades o sistema de cosas, como, otra vez, cómo te comunicas, cómo hablas, cuál es el medio, cómo les cobras, cuáles son tus costos, si tomas la decisión o no. Todo ese tipo de cosas, al final tú puedes utilizar, por ejemplo, para comunicarte, WhatsApp, para cobrar depósito, o tiene que ser al contado, o tiene que ser utilizando tarjeta de crédito. Para dejar sus datos, puede ser un registro, puede ser un correo. Ese tipo de cosas te permite hacer un prototipo según las cosas que ya vas averiguando. Entonces ya te permite aprender de una manera más eficiente. Ahora, vamos al tercero, que es ya finalmente aplicar lo que sabemos, todo ese conocimiento que muchas veces se busca del inicio, mejor es tenerlo ya después, pero ya cómo aplicamos, vamos a ver acá el beneficio de cómo se mejora la aplicación de estos conocimientos una vez que ya se ha empezado a ejecutar temprano. A ver, ahora sí, cuando ya sabes cómo funcionan tus usuarios, qué cosas sí les gusta, qué cosas no les gusta, qué cosas sí entienden, qué cosas no entienden, ya es razonable ver qué cosas más puedes aprender. Algo súper interesante que van a ver, si es que en algún momento están aprendiendo sobre un tema y mientras escuchan y dicen, mis usuarios no piensan de esa manera o eso no podría funcionar conmigo porque yo ya sé que es esto aquí. Eso de ahí está muy bien porque demuestra que tú ya conoces a tus usuarios como si fueses uno de ellos. Así, y no es por lo que piensas, sino porque te acuerdas de la conversación con A, B y C, nombre y apellido, cómo fue. Y eso es súper, súper importante. Ahora, mi recomendación, ¿qué cosas ahí ya, cómo aplicar mejor los conocimientos? Te vas a dar cuenta ya, o sea, si hasta ese momento ya estás hablando con tus usuarios, ya tienes un prototipo avanzando,
y ya inclusive estás buscando tener las primeras ventas, te vas a dar cuenta las brechas que hay, esos espacios entre lo que tú sabes o puedes hacer y finalmente lo que tus clientes están pidiendo. Por ejemplo, si te das cuenta que lo que y estás a punto de generar la venta, pero no puedes cerrar el tema comercial o no puedes, eventualmente no te hacen caso, aunque aún así ya tienen la solución o tienes dificultad para poder convencerlos. Ahí con esa dificultad, conociendo a tus clientes y conociendo la brecha, ahí tiene sentido, ahí recién que inviertas en alguien que vea, o por ejemplo, un taller de venta consultivas o cómo mejorar tu proceso comercial. O por ejemplo, ya cuando tienes una página web lista y te das cuenta, lo más importante obviamente acá es medir. Si ya tienes una página web en la cual hay un montón de gente, pero la gente no se está registrando, no está yendo más allá, pucha, tengo un problema de UX, de diseño UX o diseño UI. Entonces te metes a un curso o pagas un freelancer. Entonces ese tipo de cosas, ahí ya aplicas las cosas según las cuales te das cuenta que necesitas. No significa que la teoría al inicio sea mala, pero de hecho es mucho más eficiente, menos corrección y centras como que tu pensamiento y tu aprendizaje en las cosas que sí deberías hacer. Y a la larga también te van a motivar más porque tiene sentido y en base a cada cosa que aprendas vas a acordar de este ejemplo o de tal cosa que salió, tal cosa o tal lead, tal proceso comercial o prospecto comercial que finalmente no salió a la venta y con eso te da más ganas de aprender. Me ha pasado. Ahora, siempre tratar estos aprendizajes, tratar de orientarlos siempre a mayor cantidad de ventas. O sea, vamos, ya hasta ese momento ya estás prototipando, ya tienes un negocio, ya prácticamente estás en ejecución, ya tienes casi un negocio funcionando, solamente te falta hacer las ventas. Entonces, ponte a pensar, ¿qué proceso de acá me serviría mejor para poder tener más ventas? Puede ser la parte de mejores anuncios por la web, puede ser quizá más adelante el tema de UX, puede ser más tema adelante comercial, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas te permiten orientar y más o menos elegir qué cosa estudiar. Ahora, este es un ciclo eficiente y continuo. Quiero decir, ya vimos que es eficiente porque te permite ahorrar en solamente lo más importante, pero cuando ya cierres una brecha y compres, digamos, un curso de educación o un taller y te capacites sobre un tema, eventualmente te vas a dar cuenta que ya la gente va a avanzar, los prospectos comerciales van a avanzar, no solamente con los primeros usuarios, que son los early adopters, que ya también hemos hablado que son lo máximo, que son como ángeles del cielo que te ayudan a construir tu producto, pero cuando ya no estén ellos, sino están otros clientes más, digamos, generales, te vas a dar cuenta que van a ir avanzando, pero se van a caer también. Ahora, ¿en qué parte se van a caer? En el siguiente punto que te va a faltar reforzar. Y ese punto eventualmente también tienes que comenzar a capacitarte. Pero lo bueno es que te capacitas en lo que tus usuarios te demandan a ti y que la brecha que tú tienes que cerrar. Y eso es súper bueno. A ver, entonces, a mí siempre me gusta hacer un resumen de lo que he presentado antes frente a lo que hemos conversado. Entonces, ¿qué podemos cerrar? ¿Por qué? ¿Va a sacar mi cabeza? ¿Por qué aprender? Y acá he puesto una diferencia que es así ejecutar. O sea, hemos visto cosas que al final sí consideran, sí hablar con usuarios, sí que al final hacen el cambio, que sí generan aprendizajes. Sí ejecutar de una manera eficiente. Hemos visto que no queremos gastar una gran suma de dinero, sino basarnos en pequeños usuarios, tener un método también científico, decir esta cosa sí, hagamos una prueba, sí, no, y en eso qué aprendizaje tenemos. Primero es el tema del ahorro. Ya sabemos que podemos ahorrar dinero, conocimiento y tiempo porque hablamos y tenemos ese conocimiento, tenemos los datos de los usuarios, que es lo más importante para según eso comenzar a hacer, y también ya no estar gastando tiempo, costo, oportunidad, no solamente para otras tareas, sino también para nosotros. Ahora, aprender. No solamente es una cosa si te van a comprar o no, son distintas variables por las que está pasando el cliente, por lo cual tú también puedes saber cómo diferenciarte de la competencia y finalmente armar un prototipo con todas estas variables. Todo porque estás ejecutando de una manera más rápida. Y finalmente aplicar, ya conoces no solamente a tus usuarios, sino ya sabes qué cosas te faltan a ti también. Entonces con eso ya puedes también, ahora sí, capacitarte y continuar en este ciclo continuo y eficiente. Entonces, para cerrar, también quería invitarlos a, en verdad, la ejecución es algo que muchas veces he escuchado y también lo doy por fe,
de que separa a una idea principalmente de un proyecto ya en marcha. Y para uno puede comenzar a ejecutar su proyecto, no es necesario leer, lo único que muchas veces necesitas es un poco sí quitarte el roche, de que vas a hablar con una persona, de que posiblemente te diga que no, pero hay muchas personas en el mercado. No es que se van a pasar la voz de que tu proyecto es malo, no te van a decir que tu proyecto es malo. Lo más probable es que simplemente te digan, no te respondan y ya. No es cosa del otro mundo. Y acuérdate que existen determinados early adopters, que son estos clientes o usuarios tempranos, esa es más o menos la traducción en español, que lo que te permite es, ellos te van a ayudar a construir tu proyecto. Por más que no tengas un buen diseño, por más que no tengas un buen mensaje, siempre aparecen personas en las cuales dicen, oye, me interesa lo que tú estás ofreciendo en general. Y a veces son tan buena gente que te dicen, oye, yo creo que podría hacerlo de tal manera porque me interesa, porque al final les interesa tu solución. Yo creo, sinceramente, que si tienes una idea y la quieres ejecutar, pues tranquilamente la puedes ejecutar en menos de una semana y ya puedes saber si es que con determinados cantidad de usuarios, saber si es que esta idea puede tener un futuro o no puede tener un futuro. Entonces con eso ahorras un montón de cosas. Por último, quería invitar a todos, ahora nosotros en Founders también estamos brindando asesorías personalizadas para empezar a ejecutar. Nosotros nos centramos en, o sea, por más que existan incubadoras, preincubadoras y todo el ecosistema, nosotros queremos centrarnos en la principal parte. Ya tenemos experiencia en eso con más de 300 equipos y startups, porque hemos visto cuáles han avanzado, cuáles no han avanzado, porque nosotros conectamos con freelancers y sabemos cuáles han avanzado después de conectarlos incluso. Y también con entrevistas en startups, en nuestro podcast La Ruta Founders, que tenemos más de 30 episodios ahí. Y pueden tener una asesoría personalizada con nosotros. Pueden enviarnos por aquí un mensaje vía Instagram o mandarnos un correo a contacto @founders con A, así, .pe, y nosotros le vamos a contestar para tener esta primera asesoría personalizada, para saber, nosotros nos enfocamos en cómo poder obtener tu primer prototipo, no necesariamente tecnológico, sino ese sistema de cosas para que al final aprender de tus usuarios, cómo hablar con tus primeros usuarios y finalmente cómo llegar al primer sol de ventas. Eso es algo súper importante para ya posicionarte como un negocio. Negocio que todavía no llega a su punto de equilibrio, que no tiene bajos costos. El tema es que ya parece mentira, y eso también lo tenemos en otro video, que es la importancia de llegar a las ventas. Está acá en nuestro, sobre todo, no está acá en Instagram, pero está en nuestro canal de YouTube. Es súper importante porque es la última prueba de que tu producto sí lo quiere y sí es valorado por el mercado y que se quiere pagar por eso. Porque lo más importante de todo emprendimiento es un cliente que finalmente pague. Es como el edificio final, el primer piso del edificio, porque de ahí con todas las cosas que se ven al final, las características, eso es algo más que se va aprendiendo en el camino. Así que nada, pueden contactarnos, me encantaría tener una asesoría personalizada para ver cómo ustedes pueden empezar la ejecución de su proyecto. Y nada, que tengan buenas noches.